Muy buenas noches, amigos. Buenas noches. Un martes más. Aquí estamos en el programa, en el programa número 2 de los martes, ¿no? Porque ya sabéis que de 8:30 a 9:30 hacemos un programa en Antonio Te Responde y a esta hora, pues conectamos con la radio, con Radio México para que de alguna manera podamos llevar siempre conocimiento. Puedan llevar nuestros invitados sabiduría y conocimiento. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Bien, bien, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por el espacio. Es un placer siempre charlar contigo. Bueno, cuéntame qué tal por México. No, pues acaban de pasar las elecciones. Como bien sabemos, ganó Morena ampliamente. Y bueno, ¿no? Se va a seguir sobre la línea que ha estado trabajando AMLO. Como decías, ahora en vez de chico va a ser chica. Ujú. Y esperemos que, bueno, ¿no? Sigan las cosas para adelante. ¿Se sigue llamando el PRI o ya no? No, ya, sí, sí, sigue llamándose el PRI, claro, Ajá. todavía existe el PRI, el PAN, y han hecho coalición, pero creo que no han trabajado bien alguna persona, un candidato, como lo ha hecho AMLO, ¿no? Porque ya llevaba muchos años la que ahora va a ser presidenta trabajando, haciendo esa labor, y parece que el PRI, el PAN no han tenido un candidato fuerte. En fin, vete a saber los líos que se llevan estas personas, que seguro que hasta está todo coordinado pues para que sigan los mismos. Vete a saber. Bueno, yo soy un poco escéptico de este tipo de cuestiones ya. Ya soy bastante escéptico de este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, doctor, te agradezco de nuevo tu presencia. No sé si te lo he dicho antes porque estaba con el tema del Facebook. Te agradezco de nuevo tu presencia. Muchas gracias. Hoy va, y gracias, como no, a nuestra querida amiga Paloma, que siempre coordina maravillosamente bien estos encuentros que tengo el placer de presentar siempre. Doctor, Muchísimas gracias a ti, Antonio, y al doctor por hombre, participar. hombre, es un lujazo. Muchas gracias, Paloma. Bueno, pues, doctor, hoy vamos a ver un tema que yo nunca hemos tocado, que es la autorregulación emocional. A ver, explícanos un poco qué significa eso para los que no sabemos nada de la película esta. Bueno, muchas veces cuando hablamos de este tema, yo creo que se conoce mucho el término inteligencia emocional Ajá. y es justamente la capacidad para poder gestionar de manera apropiada las emociones. Aquí, Antonio, hay un tema muy interesante que me gustaría tomarlo como base, que es el aspecto biológico. Tú mismo. El sustrato biológico es relevante, el conocer cómo funciona el cerebro, porque la regulación emocional tiene que ver con la toma de decisión. La toma de decisión está muy inducida por los estados emocionales. Entonces, uno de los datos principales por los cuales nosotros tenemos que partir es de que el cerebro primero es emocional y al último es racional. ¿Mm? Y esto se debe a que tenemos todo nuestro cuerpo, es un gran receptor sensorial que recibe información a nivel de los estímulos, de las energías, vamos a llamarlo así, que se encuentran, ¿no? De manera exógena en el ambiente, en el entorno, pero también de manera endógena. Cuando hablamos de la parte endógena, es justamente la secreción hormonal, neuroquímica, que juega un papel relevante. Entonces, hablar del tema de regulación es hablar de gestión de las emociones, tomando en cuenta de que el aspecto biológico, el cerebro primero es emocional y luego es racional. Y quisiera poner un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, este envase, ¿sí? Y yo lo desplazo, el movimiento natural es
seguir el movimiento con los ojos, ¿sí? Cuando yo hago esto, existe una información que está llegando a tu retina y que lo que está provocándose es fijar la atención en el movimiento. Cuando se hacen ciertos modelos para poder evaluar la atención, se habla de la antisacada, que al momento de que yo hago un movimiento, el movimiento natural es darle seguimiento, tú tienes que mirar en el sentido opuesto contrario. Ese movimiento opuesto contrario es justamente una inhibición que busca neutralizar la tensión sobre el objeto que se está moviendo. Ese es un ejemplo de cómo justamente nos regulamos. Aquí nada más que hay una problemática de que el que yo vaya en sentido opuesto del movimiento natural sobre el objeto al cual estoy prestando atención requiere de un mayor gasto energético a nivel del cerebro. El cerebro consume del 20 al 25% de la glucosa total y necesita de glucosa y de oxígeno para que las neuronas puedan operar. Pero cuando yo hago un acto de inhibición, requiere de una conexión a nivel del cerebro mayor, de las estructuras, y requiere justamente de un estado de inhibición, el cual participa la corteza prefrontal, que son las neuronas, los campos neurales que se localizan en esta parte. Esas son las que intervienen para poder vetar, inhibir una respuesta, una señal que se active ante determinada evaluación que se va a hacer. Entonces, de una manera simple de explicarlo, cuando hablamos de regulación emocional, es justamente el equilibrar el estímulo a partir de la activación de la emoción con el componente racional. O sea, el tomar conciencia de la emoción nos permite gestionarla, equilibrarla. Nada más que el cerebro tiene otro problema. Cuando la emoción es muy fuerte, la parte de las neuronas que se cargan de inhibir quedan rebasadas, porque neuroquímicamente hablando, hay un disparo muy fuerte de dopamina que va a inhibir la serotonina en las vías frontales. ¿Esto qué significa? De que por naturaleza biológica nos cuesta regular, ¿sí? Requerimos de una anticipación, de un reconocimiento para poder gestionar de manera apropiada ese procesamiento emocional. Y eso es lo que nos complica. Incluso hay otros dos puntos importantes. Uno es el sesgo de negatividad. ¿Por qué le prestamos más atención a las emociones negativas? Y esto es porque la emoción negativa trae un aprendizaje que el cerebro va a utilizar para prevenir que tú más adelante tengas algún suceso que te pueda poner en riesgo. Entonces, las emociones negativas juegan un papel importante en la supervivencia. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta porque el cerebro crea una vía neural para almacenar esta información y que le sirva para poderla utilizar posteriormente cuando el cerebro tenga un evento, un suceso en donde pueda justamente identificarse algún estímulo y que el cerebro pueda jalar esa información a manera de prevención, de anticipación, para evitar de que tú te expongas a algo nocivo. Pero aparte de esta problemática también de cómo trabaja el cerebro, y esto quiere decir de que todos tenemos este problema, o sea, nuestro cerebro acciona así, no lo podemos cambiar, es el sustrato biológico, tenemos el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es la parte en la cual el cerebro tiende a permanecer con la información que ya tiene y no quiere cambiar.
Por lo tanto, distorsiona la realidad para ajustarla a tu creencia. ¿Y de dónde Entonces, vienen, perdona, y de dónde pueden venir esas creencias? esas De, creencias justamente, esas creencias se forman por el conocimiento que tú vas adquiriendo y la experiencia a través del proceso de tu vida. Entonces, esas creencias tienen un componente sociocultural, ¿sí? Porque también se transmiten en generación tras generación. Y nosotros podemos verlo, por ejemplo, no sé, en estos cambios cuando hablamos de la identidad de género. Ahí hay un cambio que altera y modifica tu percepción y va instaurando creencias. Por ejemplo, una creencia es que hoy en día los matrimonios no son para toda la vida, que el tú tener una pareja es algo, está muy apegado a la fantasía, a la ilusión de tener esto hasta que la muerte nos separe, que eso no es real. Entonces, ese tipo de cosas van construyendo creencias, pero se van amoldando a la perspectiva que tú también tienes. Si a ti te parece bien o te suena bien que el compromiso es un factor que te ata a la otra persona y que te genera tensión, dolor, sufrimiento, entonces lo adquieres porque va acorde a lo que tú piensas. Y entonces ahí es donde se van formando esas creencias. Pero a partir de esa creencia, el cerebro va a ajustar, va a buscar información que valide esa manera de pensar. ¿Sí? O sea, yo puedo sí. estar hablando contigo y tu cerebro va a estar filtrando la información. Incluso puede cambiar mis palabras para ajustarla a lo que tú quieres validar en ese momento. De hecho, si me permites, el ejemplo más claro lo ponemos, no sé en México o no sé en Ecuador, pero por ejemplo en España los medios de comunicación están como muy definidos, ¿no? Son eh, diarios o medios de comunicación, digamos, de derechas, por decirlo de alguna manera, identificarlos, y de otra manera de izquierda. ¿Qué sucede el lector, qué sucede con el votante de izquierda? Pues suele leer la prensa de izquierda o oye la radio de izquierda de alguna manera para validar lo que tú estás diciendo. Es decir, puede ser un poco el ejemplo sencillito de lo que tú acabas de decir, ¿no? Exactamente. Sí, sí, exactamente. Ujú. Entonces, todas estas variables que provienen del sustrato biológico, del funcionamiento cerebral, pues terminan complicando en gran medida lo que es la gestión emocional y la toma de decisiones. Porque hasta cierto punto, realmente nuestro proceso de evaluación de algo es muy subjetivo. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, vamos manejando eh, por una vía transitada y de repente hay un choque adelante y el tránsito se complica, ese estímulo ya resulta aversivo. Si nosotros le ponemos, por ejemplo, de que hay una temperatura de 40 grados centígrados, mucho calor, también ya es otro estímulo aversivo. Si yo no tengo aire acondicionado, también ya es otro estímulo aversivo. Entonces, puede haber en el entorno, en el ambiente, una serie de estímulos que van alterando el estado emocional y que en un punto nos pueden hacer perder el control, el equilibrio, nuestra capacidad racional. Porque mientras más emocionales somos, cuando la emoción se apodera, la razón se pierde. Ah, correcto. Eso es una ley, ¿sí? Entonces, adelante, adelante, Antonio. No, además el ejemplo, me permite, es un poco, un ejemplo cotidiano, viene a ser un poco la publicidad de alguna manera que maneja nuestras emociones como quieren, ¿no? O también los mítines políticos, ¿no? Es decir, donde de alguna manera juegan más con la emoción que con la razón. Y predomina. Creo que hay un libro maravilloso que se llama algo así, Véndele a la mente y no a la gente, ¿verdad?
creo que sintetiza de alguna manera lo que estás diciendo, ¿no? Bueno, para ver si lo he entendido bien, ¿no? Sí, Primero la sí, mente y después una persona cuando va a comprar a una tienda, primero busca la emoción y después que le gusta o no le gusta. Y después ya razona realmente si le encaja o no le encaja, lo que sea, ¿no? No es al revés, ¿no? Es algo así, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces, mientras más felices somos, tomando lo que acabas de decir, somos mucho más manipulables. Ajá. ¿Por qué? Porque el predominio de la emoción tanto positiva o negativa nos va a quitar juicio o racionalidad. Y eso es funcionamiento biológico. Por eso, para podernos aprender a regular, necesitamos conocernos, reconocer lo que sentimos, para podernos anticipar. ¿Por qué? Aquí hay un problema que tenemos que tomar en cuenta al hablar de este tema. Cuando existe un suceso eh, que es capaz de generar una vía neural, porque estamos hablando de aprendizaje, estas neuronas se anticipan al acto consciente. Medio segundo antes de que tú tomes conciencia de un movimiento motor, las neuronas ya se dispararon. Y si tengo yo, te tengo conectado a una máquina midiendo la actividad eléctrica, yo ya identifico la vía neural de ese movimiento, yo puedo predecir qué es lo que vas a hacer antes de que tú tomes conciencia. Entonces, esto funciona también a nivel del trauma. Cuando existe un trauma, hay un aprendizaje de que tu cerebro lo va a tomar como una información relevante para la supervivencia. Cuando tu cerebro se anticipa y se adelanta a un estímulo que puede resultar aversivo, va a disparar esa vía neural antes de que tú tomes conciencia. Y va a buscar ejercer una respuesta automática, involuntaria, para mantenerte a salvo. Y ese es uno de los grandes problemas. Porque siendo muy determinista, podríamos decir de que el ser humano es un robot biológico. ¿Por qué? Porque realmente estamos como programados a partir de los aprendizajes, las vivencias, estos conocimientos que nosotros adquirimos y se generan vías neurales que se fortalecen a partir de información que pueden vincular y que en un momento dado, por supervivencia, por adaptación, van a ser disparadas antes de que tú tomes conciencia. Por eso uno cuando le llaman, hay un fenómeno que le llaman secuestro de la amígdala cerebral. Cuando hay un secuestro de la emoción, entonces yo reacciono por supervivencia. Y luego de haber accionado, recién tomo conciencia y digo, ¿qué hice? No me di cuenta de lo que hablé, de lo que accioné. Incluso hay personas que es como si perdieran memoria y te dicen, pero es que yo no te dije eso. Ujú. Sí, sí lo dijiste, reaccionaste de tal y tal manera. No, pero es que yo no lo recuerdo. ¿En serio? Sí, te hubieras visto, te hubiera grabado y te darías cuenta. Y es justamente por eso. O sea, Esa es la parte. es maravilloso, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, pues suele pasar muy a menudo eso, doctor. Suele pasar Sí, eso digamos, ¿qué núcleo de personas les suele pasar eso con más frecuencia? ok. Las personas que han tenido eventos traumáticos, las investigaciones que se han hecho verifican que hay cambios estructurales y conectivos a nivel del cerebro. Por lo tanto, estas personas que han vivido violencia psicológica, física o sexual, o han tenido padres muy sobreprotectores que inhiben al niño,
o han tenido padres negligentes, su cerebro procesa los estímulos, incluso los estímulos neutros, como aversivos y tienden a poner a la persona en un estado de hiperalerta para hacer frente a la amenaza, ya sea confrontando o huyendo. Ahí ves las personalidades en las que ante un fenómeno fuerte que se experimenta ante un estímulo como una palabra que te diga alguien, que te haga sentir inútil, si ese sentirte inútil está conectado a una vía neural de supervivencia, va a generar una respuesta automática y de repente la persona se pone a llorar de la nada. Y tú le preguntas, ¿pero por qué lloras? No sé, pero es que estoy llorando. O sea, ¿por qué? Porque esa es la respuesta. O puede la persona reaccionar agresivamente. Y de repente, si dependiendo de quién es el que está ahí, puedes cambiar tu rostro y tu mirada, pero hay una respuesta ante ese estímulo. Doctor, una pregunta que se me está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Es decir, cuando has dicho lo de llorar, hay un núcleo de personas, bueno, no sé, hay quien dice, por ejemplo, que no está demostrado científicamente que es la alta sensibilidad en las personas, ¿no? Las personas altamente sensibles, ¿no? Bueno, yo he oído versiones de todo tipo, ¿no? Es decir, que no está demostrado científicamente, que hay evidencias científicas de todo eso ahí. Es decir, esas personas de alguna manera pueden tener como más predisposición a lo que tú estás diciendo. Es decir, ¿hay algún núcleo de población que pueda estar como más predispuesto a ese tipo de circunstancias? Claro, sí. Lo que pasa es que yo otra vez, ayer estaba en un live, estábamos hablando, por ejemplo, del abuso sexual. Ajá. El abuso sexual no es tanto de un adulto hacia un niño, es entre niños, niños mayores que conforman el grupo en el que te relacionas, que puede ser un primo que te cuida, que puede ser un amigo del barrio, que sea un poco mayor que tú. La mayoría de abusos será entre niños. ¿Por qué? Porque estos fueron abusados, porque a nivel de su hogar es un hogar poco estimulante, hay violencia, entonces se repiten patrones de dominancia y todo eso configura el cerebro de una manera distinta. Entonces tú ves ahí trastornos que provienen justamente de estas bases del trauma, en donde ves personas con trastorno límite de la personalidad, trastorno antisocial, trastorno negativista desafiante, y que son personalidades que se generan, incluso el trastorno narcisista, que se generan como mecanismos de supervivencia y de adaptación para hacer frente a un ambiente, a un entorno hostil. Entonces la persona tiene que adquirir conductas que van desensibilizando la empatía, tienen un cerebro que reacciona mucho más impulsivamente, más agresivamente, porque aprendió que el entorno, el ambiente, incluso el de los padres que tenían que cuidar de ellos, no es. Entonces se sienten amenazados y tienen que sobrevivir y desarrollan mecanismos de manipulación en donde entra la victimización, donde entra la falta de empatía o la manipulación a través de diversas mecánicas para tratar de adaptarse, para poder hacer un entorno en donde puedan sentirse cómodos. Y todo eso tiene que ver con el tema de regulación emocional. ¿Por qué? Porque la persona está buscando el equilibrio de una manera disfuncional, sí, porque no se ajusta a la convivencia en la sociedad, pero es una respuesta de supervivencia. Y a esas personas les cuesta más gestionarse, les cuesta más convivir. Y de repente nosotros no lo entendemos,
pero esa persona no fácilmente puede accionar racionalmente para vetar, para inhibir un impulso. Doctor, pero Y ahora todo eso, sí, perdón, doctor, hay un tema ahora que creo que puede ser importante. Has hablado, me imagino que brevemente, acerca de ese tema, ¿no? Pero, ¿cómo podemos un poco de alguna manera solventar esa cuestión de la autorregulación? ¿Cómo podemos aprender a autorregularnos emocionalmente? ¿Qué es lo que se trata? ok. Primeramente, eh, vamos a ver los aspectos en los que nosotros podemos adquirir herramientas para poder gestionar mejor el suceso en el presente. La respiración consciente, Ajá, el que tú simplemente cuando sientas que estás perdiendo el control y tomes aire y prestes atención a tu respiración cuando sacas el aire, eso inhibe la respuesta de la amígdala cerebral. Entonces, una respiración consciente, prestando atención al aire que entra y al aire que sale, puede ser una estrategia para poderte regular. La otra es la selección y modificación del ambiente. Es decir, cuando la persona puede planificar a dónde va a ir, con quién va a ir, puede hacer un entorno más agradable para no salir de ese contexto, no verse rebasada y perder su gestión emocional. Es un poco como manipular el entorno para yo sentirme cómodo. Si yo sé que voy a ir a un lugar en donde va a ir mi suegra y eso me pone mal, me estresa porque tuve un pleito con mi suegra la semana pasada, entonces sería inadecuado meterme en un entorno, en un ambiente en donde es muy factible por lo que pasó la semana pasada que yo pueda perder el control por un comentario que ella pudiera hacer. A eso me refiero. El anticiparse es una palabra clave, pero tiene que ver también con la toma de conciencia de lo que yo siento. Eso me ayuda a manejarme mejor. Hay otras estrategias que usan también la respiración y también el focalizar la atención. Por ejemplo, hay una que puede ser cruzar los brazos y empezar a dar golpecitos. Se llama tapping. ah, El tapping, ¿sí? Manda sí. información. Cada vez que yo estoy dando un golpecito, manda Ujú. información para que el cerebro se centre. O también exactamente, hacer estos golpecitos en diferentes partes conforme voy respirando y eso hace de que el cerebro focalice la atención y rompa los circuitos de rumiación. Perdona, doctor, una breve apunte. Para quien le interese el tapping en profundidad, mañana hacemos a las 8:30 hora de España un programa sobre tapping. Es decir, mañana hablamos con el introductor del tapping en España, con Cipriano Toledo. O sea, que quiero decir, Excelente. o sea, que mañana, gracias doctor por recordármelo de alguna manera, porque yo soy un gran admirador del tapping, ¿no? Lo proporciona una gran estabilidad emocional y también sanitaria, y de salud también. Muchas veces no se cree demasiado en su bondad, pero bueno, es así. Doctor, perdona la interrupción, pero creo que era importante complementar lo que estás diciendo. Otra forma que tenemos también nosotros eh, es el tratar de aprender a través de la meditación Ujú. a sentir. Hay que aprender a entrenar la toma de conciencia. Otro punto aquí que se desprende es la creencia de la persona. Las personas que tienen creencias religiosas tienen una excelente herramienta que es la oración.
hay investigación sobre la oración como un medio terapéutico que ayuda a la persona a poder lidiar mejor con los estados ansiosos y depresivos. Pero esto depende de la creencia. La meditación es otra herramienta importante porque cumple también un fin. El Eh, otro aspecto, También me imagino también los mantras, ¿no? los mantras también. Y la Otro visualización. as- La visualización, por ejemplo, en el caso que antes comentabas de la suegra, visualizar que estás en un entorno agradable con tu suegra, puede favorecer el... la visualización es otra herramienta que podríamos emplear. Ajá. ¿Sí? El que tú puedas dirigir tu imaginación a un lugar en donde te encuentras mucho más cómodo, más tranquilo, puedes pensar en un bosque, en una playa y tratar de imaginarte a detalle el escenario. Si estoy en un bosque, el poder ver árboles, vegetación, el tratar de escuchar el movimiento que hace el agua a través de un río, los sonidos de las aves, el sentir el aire que va golpeando suavemente tu rostro, eso también es una manera muy efectiva que nos puede ayudar a gestionarnos mucho mejor ante estas alteraciones que podemos tener emocionalmente hablando. Pero también aquí hay una parte muy interesante, Antonio, y que me llama la atención, el autocuidado. El Ajá. autocuidado es algo que toma relevancia y está presente en todo. Y el autocuidado es la parte en la que tú valores tu cuerpo. ¿Esto qué significa? El cuidar la alimentación, el cuidar la calidad del sueño, el cuidar la actividad física, el cuidar lo que introduces a tu mente, porque todo eso va a repercutir en una palabra. Un mal manejo de eso repercute en una sola palabra que es inflamación. La inflamación genera una serie de vías de señalización que va a terminar alterando la neuroquímica cerebral. Y la neuroquímica cerebral, nos guste o no, es lo que nos permite percibir la realidad. Una alteración a nivel de la neuroquímica cerebral en estructuras que se dedican a integrar la información sensorial nos pueden llevar a alucinaciones, a delirios. ¿Por qué? Porque esta está siendo mal procesada por esta alteración a nivel neuroquímico. Entonces hay que aprender a cuidarnos, a apreciar nuestro cuerpo. De ahí nace todo, es como la base. Pero si nosotros no hacemos eso, estamos entonces generando un factor nocivo que no nos va a ayudar a este tema de la gestión emocional. Porque una persona que come comida altamente hipercalórica, su estado emocional va a ser mucho más irascible. Su toma de decisiones se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque probablemente va a afectar su calidad de sueño, va a ser mucho más ansioso y todo esto porque hay una alteración metabólica que está provocando un mal funcionamiento. Y eso tenemos que entenderlo. Y es muy importante, el autocuidado. Y en aspectos ya más complejos, necesitamos al profesional de la salud mental. ¿Por qué? Porque estas vías neurales que ya fueron tomadas como supervivencia, la información que contiene,
necesitamos nosotros hacer un reconocimiento, una toma de conciencia para podernos anticipar a eso que sentimos y poderlo gestionar antes que yo pierda el control. Si yo pierdo el control, no hay forma de regularlo. Tengo que anticiparme a eso. Por eso es necesario que aprendamos enseñemos al cerebro a actuar en diferentes contextos, en diferentes situaciones. Si enseñamos a nuestro cerebro, vamos a poder ayudarnos a sentirnos más cómodos ante un entorno, un ambiente aversivo. Y eso es muy, muy importante. Doctor, entonces, ¿hasta qué extremo, por ejemplo? Igual salgo un poco de la cuestión, ¿no? Pero te pregunto, ¿no? ¿Hasta qué extremo un niño herido, después puede estar influenciado e influenciar a otras personas como consecuencia de esa herida? Es decir, yo soy un niño herido, mi primo es un niño herido, y maltrata psicológicamente o personalmente a otras personas, pero no es él en el fondo, es un niño herido. Es decir, ¿eso tiene alguna lógica? Claro, en el abuso sexual, los niños que han sufrido abuso sexual por otros niños se convierten en perpetradores y le hacen lo mismo a otros niños. Porque hay una cuestión de, de, de venganza o de dominancia, de que el otro pase por lo que yo pasé. Y sí, efectivamente lo que tú dices es totalmente real. Por eso inclusive las parejas que rompen con, ya sea con un hombre, con una mujer que los violentaba, cuando la pareja no va con un profesional de la salud mental que le ayude a sanar apropiadamente, a pasar por un duelo, Repite el la patrón. persona se va a convertir va a ser lo mismo con la nueva pareja que tenga. Porque es supervivencia, Antonio. O sea, o sea, el ser humano termina haciendo las cosas por supervivencia. Y en la supervivencia entra la parte de que a que lloren en tu casa, a que lloren en la mía, mejor que lloren en tu casa. Yo voy a tratar de hacer todo lo que pueda por sobrevivir. Y entonces creo una personalidad para poder, justamente lo que te decía, distorsionar la realidad, ajustar el entorno para yo poder coexistir. O sea que en el fondo todo es una cuestión de supervivencia. En el fondo es una cuestión de supervivencia. Curioso, es curioso, es muy curioso, es muy curioso. Eh, ¿Cómo, cómo de alguna manera, es una reflexión muy personal, ¿no? Cómo de alguna manera las personas estamos condicionados por los demás y por unos mismos y por nosotros mismos? ¿Y de qué manera, verdad? A través de pensamientos recurrentes, etcétera, ¿verdad? Sí, definitivamente. Definitivamente, una parte también de la propia gestión emocional proviene de la interacción con el otro. Yo aprendo a gestionarme también a partir de lo que observo en el otro. La Ujú. convivencia, la interacción me ayuda a mi cerebro a poder conocer y adaptarse a los entornos diferentes. Cuando una persona se aísla y pierde la interacción social, pierde esa convivencia, entonces hay una retracción hacia uno mismo, hacia sus necesidades, sus prioridades, y el otro es anulado. El otro pasa a ser un objeto de uso. Ya no es un ser humano, es un objeto que yo utilizo para cubrir mi propia necesidad, supervivencia. Y a mi conveniencia posiblemente, ¿verdad? Exacto.
La verdad, doctor, me estoy quedando perplejo ahora mismo con la cantidad de cosas que... Mira, hacen una pregunta interesante. No sé si es... Ah, amor en red real. Ah, mira, no sé. Paloma, ¿por qué no participas en directo y me haces este comentario? No sé si realmente proviene de lo que hemos hablado antes de empezar. No, 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 eso es pero eso es, a ver, Antonio, eso es para un tema de los que tú me has propuesto, que me Ah, has ok, ok, dicho, ok, vale, vale, que vale. eso es para otro Bien, bien. programa. Sí, Me parece sensacional, sí. Me parece sensacional. Doctor, ha puesto un ejemplo aquí ahora mismo, Paloma, que creo que podría ser interesante, ¿verdad? Eh, amor en red, ¿real o no? ¿Qué factor juega ahí la mente del ser humano? ¿Cómo funciona eso? A ver, explícanos un poco, danos una visión y una versión diferente, un poco, y El más cerebro, científica. ajá, Ujú. el cerebro en un punto no llega a diferenciar la realidad de la fantasía. Lamentablemente, las redes sociales, ¿no? Están diseñadas para una inmediatez. Y en este sentido de inmediatez, estamos hablando de estimulación de estructuras cerebrales que están implicadas en la recompensa y en la motivación. Por lo tanto, hay una liberación de dopamina para generar la sensación de bienestar. Pero también las redes sociales facilitan mucho la ilusión. ¿Por qué? Porque existe, existe una incógnita o existe algo que te está llamando del otro a través de cómo el otro se muestra por estos medios. Primeramente, es muy fácil que yo pueda adquirir una personalidad que pueda yo vender a través de la red social, que se ajuste fácilmente, porque hay ciertos límites que no existen a través de la virtualidad y que sí existen en la realidad. En la realidad muchas veces hay lineamientos que no son fáciles de romper, porque de repente el estar cara a cara con alguien va a implicar justamente una exigencia de mí en ese momento. Yo puedo ser una persona introvertida, entonces yo no fácilmente voy a convivir con alguien que en un momento se pare frente a mí y me diga estás bonito o estás bonita. Pero en la red social no existe ese límite, ¿sí? Y hay varias cosas que son fácilmente que se pueden romper. ¿Por qué? Porque sencillamente yo me veo protegido, me veo seguro, porque hay un aparato tecnológico en el medio. Entonces es muy fácil y muy rápido el ingresar a esta ilusión. No quiere decir de que lo que experimento no sea real, o sea, es totalmente real. Yo voy a experimentar a través de la red social enojo, celos, puedo experimentar ilusión, amor, puedo pelearme a través de la red social. O sea, la parte emocional que yo experimento a través de la red social es totalmente correcta, válida. Pero sí hay este fenómeno que facilita que rápidamente uno entre en un estado de ilusión, de fantasía. Y ese es un aspecto muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Ujú, Eso es lo que podría yo comentarte, pero el fenómeno que tú experimentas es totalmente válido. ujú. Muy bien, pues doctor, ¿alguna cosa más que quieras compartir acerca de la autorregulación emocional o alguna cosa más que quieras que creas que pueda ser oportuno destacar, que lo hayamos hablado, porque has hablado un poco de la génesis, has hablado de tratamientos, has hablado de ejemplos, ¿alguna cosa más que quieras compartir? Yo creo Recordé. que tenemos que aprender a entrenar a nuestro cerebro
a tomar conciencia de lo que sentimos. El sentimiento tiene dos componentes, emoción y comprensión de la emoción. Es decir, cuando yo hablo de sentir, existe un proceso de racionalización sobre la emoción. Cuando yo aprendo a sentirme, a identificar lo que yo siento ante determinados contextos, puedo tomar conciencia y anticiparme a algo que yo puedo reconocer que me va a llevar a la pérdida de mi equilibrio emocional. Y practicar mucho estas actividades, hay que buscar que se fortalezcan. Por ejemplo, la respiración, el tapping, esta parte de la visualización. Si eres creyente en Dios, la oración, hay que hacerlo. Eso va a ayudar a que yo pueda más fácilmente acceder a esto para poder inhibir o vetar justamente esta alteración emocional. Pero hay que entender que biológicamente hablando, la naturaleza biológica no es regular. La regulación es un aprendizaje que yo tengo que ejercer hasta cierto punto contranatural para poder inhibir lo que por naturaleza me lleva a acciones rápidas en fin de la supervivencia y de la adaptación. Muy bien, doctor. Pues la verdad es que ha sido sumamente gratificante, muy agradecido por tu presencia. Gracias, Paloma, de nuevo. Bueno, ya le mandaré la grabación a Paloma, como siempre, para que de alguna manera lo puedas utilizarlo de la manera que considero oportuno. Una pregunta que, para terminar, eh, hasta aquí estimo el corazón no como órgano físico, sino como elemento un poco aglutinador, puede influir un poco en la autorregulación, es decir, sentir las cosas desde el corazón, sentirlas de verdad. ¿Hasta qué extremo puede influir eso? En el corazón se han encontrado 40.000 neuronas Ajá, y estas neuronas son capaces de almacenar información a nivel instintivo. Es decir, el corazón, el corazón puede mandar, puede mandar información que no necesariamente requiere ser procesada por el cerebro para que tú puedas tener una reacción inmediata. ajá, Un corazón tranquilo, un corazón tranquilo también se ha comprobado que puede liberar oxitocina, que es una hormona que permite generar bienestar porque reduce el cortisol. ajá. Muy bien. Bueno, pues, Nessi, te estás incorporando ahora mismo. A ver, porque no sé si me está oyendo Nessi. Bueno, he de deciros, amigos, que este programa se ha grabado, como siempre, salvo que la técnica nos haga alguna trastada, el- y lo pondré en el grupo de Antonio Te Responde de YouTube. Le mandaré la grabación a Paloma para que ella haga el uso que considere oportuno. Si alguien desea verlo con más detenimiento, porque han sido muchos los temas que se han tocado, se puede ver en el Antonio Te Responde de YouTube o donde diga Paloma, que también puede ser perfectamente válida. Messi, te acaba de incorporar. Entonces, este programa lo puedes ver entero en YouTube, en Antonio Te Responde. Bueno, tú y cualquiera, ¿no? Doctor, un auténtico placer como siempre. Muchas gracias. Mucho calor en México. ¿Hay mucho calor en México Sí, sí, hoy? hay bastante calor. Sí, mucho, mucho Sí. calor. Sí, sí, definitivamente. Bueno, pues recibe un fortísimo apapacho, como decís vosotros, y en México al menos, de corazón a corazón. Paloma, gracias Bueno, por todo, como siempre. ¿Alguna yo cosa más? Sí, quiero daros sí. las gracias a los dos por la participación, siempre muy interesante, muy bien llevado el programa, muy bien, doctor, la exposición. Y nada, es un placer siempre estar con vosotros. Oye, doctor, tenemos que invitarla a Paloma a un café, porque después de lo que nos dice, tenemos que invitarla. O sea, sin más narices. Yo le invito al café y tú al dulce, ¿vale? Qué Vale. amables entre los dos. Voy a ir bien escoltada.
Bien cortado, ¿no? Bueno, chicos, chicas, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Hasta luego. Y buenas Adiós. noches, Antonio. Muchas Chao, gracias. adiós, doctor. Saludos.